Muy bien, recibimos, tal como fue anunciado, a Marcelo Abdala, casi que recién llegado de Venezuela, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, a ver, muchas veces uno vive los acontecimientos y a la distancia, hoy como está el mundo, se entera, ¿no?, de las repercusiones y de todo lo que aconteció. Ahora, ¿tomó real dimensión de lo que generaron sus dichos en Venezuela ante el presidente Nicolás Maduro? Bueno, nosotros fuimos a una actividad que estaba prevista, empezó a concebirse en abril del año pasado y se terminó de concretar en octubre, noviembre del año pasado, hacía mucho tiempo. Justo se dio la singularidad que en el momento en que nosotros cumplimos esta invitación de la central sindical en Venezuela, se adensaron los acontecimientos. A mí sí me llegaron comentarios, dichos, lo que pasa es que, claro, desde tan lejos es difícil estar en el debate que se genera, ¿no es cierto? Nosotros fuimos a tres cosas. La primera, a establecer todo un acuerdo de trabajo conjunto en el marco de las relaciones que tiene nuestro PICNT con el movimiento sindical internacional y en particular latinoamericano, cosa que fue exitosa. Vamos a tener un encuentro binacional a principios de mayo con la central sindical de Venezuela y luego vamos a promover un encuentro de todas las centrales clasistas, transformadoras del continente que se va a desarrollar en julio. Eso se cumplió a cabalidad. En segundo lugar, era de interés nuestro ver cómo ellos, digamos, venían trabajando en un polo industrial muy importante que hay en la Amazonia venezolana, ya en la Guayana venezolana, en donde conocimos trabajadores de la industria del aluminio, todo el ciclo completo del aluminio, desde la minería hasta la transformación final del metal. Un polo siderúrgico también muy importante que allí se está desarrollando. Ellos tienen minería de hierro, tienen siderúrgica, tienen las distintas fases de transformación del metal, y allí pudimos estar reunidos con la dirección sindical y además hicimos importantes asambleas con los trabajadores a la entrada de los turnos de las empresas. Allí trabajan alrededor de 60.000 trabajadores en este polo industrial. Y en tercer lugar, obviamente, aprovechar para tratar de comprender la realidad que así está sucediendo y manifestar las opiniones de nuestro PICNT, que en este contexto mundial son claramente por la autodeterminación del pueblo venezolano y en solidaridad con el proceso de cambio que allí hay. Hay que entender en qué contexto estamos, está bien, ¿no? ya vamos a estar ingresando al debate fino, vamos a decir. Ahora, después de todo lo que pasó, ¿Marcelo Abdala se arrepiente de algo de lo que dijo? No, la verdad que nosotros intentamos, en el acierto, en el error, puede ser que alguna palabra no sea, digamos, en la fineza de lo que uno dijo exacta. ¿Cuál, pero, por ejemplo? Y de repente, cuando uno habla en un espacio, digamos, desde lo que vivimos y lo sentimos, los trabajadores uruguayos, el pueblo uruguayo, tal vez es evidente que si uno es fino, ¿no?, en un planteo rápido, así, inesperado además, obviamente que la sociedad uruguaya, el pueblo uruguayo tiene sus distintas expresiones, sus distintas vertientes, hay distintas opiniones político-ideológicas. Si lo que nosotros dijimos dio para que se interpretara que era una opinión unánime de todo el pueblo, bueno, tal vez allí de repente correspondía afinar un poquitito el planteo. A ver, lo invito a compartir en el video. Capaz que ni siquiera usted se ha visto todavía, pero me parece que exclusivamente rescatamos esta frase, que es la que usted quizás dice, la podría haber dicho de otra manera. La repasamos y enseguida conversamos sobre ella. Y en Uruguay, en nuestra patria de Artigas, el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana. No hay ninguna vacilación en ese sentido. Esta es la frase que usted quizás hubiera dicho de otra manera. Bueno, cuando uno expresa la opinión de, por ejemplo, el PICNT, que tiene distintas resoluciones, en ese sentido nuestra opinión no ha cambiado. Nosotros hemos sido solidarios con el proceso bolivariano desde el principio. Es un proceso en el cual el chavismo accede al gobierno por la vía democrática, por una elección. Si uno analiza la situación en Venezuela, yo creo que no hay país en América Latina en la que desde el gobierno, desde el ejercicio de la gestión de gobierno, hayan habido tantas elecciones. En 17 años hubieron más de 20 procesos electorales de distinto tipo. Esa ha sido la opinión del PICNT, sin duda, ¿no? Claro.
Pero usted quizás no Cuando hubiera... uno está hablando, de repente dice, bueno, los trabajadores, eso no significa que todos los trabajadores tengan la misma opinión. El pueblo uruguayo tampoco significa... Ahora, también todos es verdad tengan la misma opinión, que existen las circunstancias y el contexto, ¿no? Uno se expresa de determinada manera, en determinado ámbito, pero yo le invito a repasar también lo que había dicho Nicolás Maduro sobre el gobierno uruguayo. Sobre un gobierno uruguayo para el que usted, por ejemplo, durante la campaña electoral hizo, de alguna manera dijo, ningún trabajador debería votar a un partido tradicional o se manifestó a favor de la continuidad del Frente Amplio. Vamos a repasar lo que decía Nicolás Maduro en ese contexto en el cual usted habló. No puedo entender cómo su canciller agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela. Con ese contexto, ¿no debió manifestarse de alguna manera, casi hasta como solidaridad con el gobierno? Más allá de que usted estuviera en representación del PIT-CNT, porque, bueno, días después estuvo Astoria aquí en esa misma silla donde está usted. Y habló largo y tendido sobre lo que es la relación con Venezuela, sobre cómo el gobierno recibió estos dichos de Maduro. ¿No hacen a la circunstancia que Maduro haya dicho que el canciller uruguayo del gobierno al que usted apoya de alguna manera coordine con Estados Unidos acciones contra Venezuela? Apoyo y critico según las circunstancias Sí, en el momento de concretas, las elecciones lo apoyó. No me corresponde a mí asumir un rol que no me pertenece ni me corresponde. Los asuntos entre los estados los deben aclarar y dilucidar los estados. Yo a lo sumo fui en nombre del PIT-CNT, habiendo informado antes en el secretariado de la central, explicándole a los compañeros y habiendo sido resuelto, digamos, cuáles eran las tareas que yo tenía establecidas. A mí no me corresponde ni siquiera entrar en ese asunto, porque es una cuestión que tiene que ver con la relación de los estados. Yo me imagino, desde afuera, digamos, de la gestión de gobierno y del Estado, que en esta situación lo mejor es que las cosas se aclaren y que se promueva el diálogo y la aclaración de lo que corresponda, ¿no? Yo lo que sí sé es que Venezuela es una nación que en estos momentos está siendo agredida, en un contexto sumamente peligroso que los uruguayos tenemos que analizar con la mayor rigurosidad posible. Han habido en Siria, por ejemplo, bombas químicas, utilización de armas químicas y hubo un bombardeo de los Estados Unidos de América. Estamos en una situación sumamente peligrosa a nivel mundial donde el planteo de la paz y el diálogo es central. Si uno mira el contexto actual, Estados Unidos, gobernado por una persona que puede apelar al guerrerismo en cualquier momento, como Donald Trump, tiene una decadencia económica, asciende China, América Latina es muy importante para Estados Unidos, Venezuela está flotando en un mar de riqueza, tienen petróleo, tienen oro, tienen hierro, tienen bauxita, tienen diamantes, tienen agua, y aquí lo que se está desarrollando, al igual que esto se expresó en otras situaciones que nosotros hemos planteado, el golpe de Estado en Brasil, el golpe de Estado antes en Honduras, en Paraguay, yo lo digo con total claridad porque en esto es absolutamente contundente en mi opinión y no ha cambiado casi desde que empecé a militar a los 16 años. Hay una agresión del imperialismo norteamericano, no lo digo yo, lo dice la resolución del Comando Sur de los Estados Unidos de América, Claro, ahora, que habla de lo que está pasando hoy en Venezuela. ¿Sabe lo que a mí no me termina lo que no termino de convencer o lo que no termino de entender, y por eso se lo pregunto, me imagino que del otro lado puede haber gente que le pase lo mismo? Vamos a repasar estas imágenes que se dieron recientemente en Venezuela. Le pido, mire eso. Gente manifestándose. Esto es represión. Esto es el aparato del Estado reprimiendo a gente que se manifiesta, que muchos son trabajadores, que les tiran desde helicópteros gases lacrimógenos. Esa represión, a usted, como defensor de la clase trabajadora, porque la gente que se está manifestando ahí no son extraterrestres, son venezolanos que trabajan, que estudian, podrán pensar distinto. Pero ahora, ¿a usted esto no le parece represión? Bueno, te agradezco la pregunta porque en los espacios en que yo pude, recorrí la ciudad en momentos de movilización, quiero ser muy claro, yo estuve inclusive en una movilización de la oposición, lo que allí sucede es que las acciones no son reprimidas cuando hay una movilización pacífica. Yo vi una movilización de alrededor de una cuadra en una ciudad de 6 millones, mucho más pequeña de lo que puede hacer sin mucho esfuerzo cualquier sindicato en Uruguay o el movimiento sindical, pero el problema que está planteado es que una parte de esas movilizaciones luego se
dirige hacia donde están los edificios públicos y la policía y se agrede, digamos, con bombas molotov, con piedras, con objetos contundentes. Entonces, hay que saber que una ¿Y qué pasa cosa... si el día de mañana el PIT-CNT se manifiesta como se ha manifestado varias veces, por ejemplo, en la puerta del Ministerio de Economía y termina degenerando y pasa este tipo de situaciones? Yo defiendo el derecho a la manifestación pacífica y defiendo, por ejemplo, el derecho de huelga de los trabajadores. Ahora, si yo, en función del derecho de huelga, me dirijo hacia un edificio público, empiezo a tirar bombas incendiarias, yo estoy fuera de la ley. Ahora, ¿puede ser que ahí no esté la mano del imperio detrás de esa manifestación, que sea un descontento popular, que la gente no aguante más porque capaz que tiene que hacer cola para comprar alimentos en un supermercado? Yo creo que hay una campaña... ¿Hay que tirarle con helicópteros gases lacrimógenos vencidos, que hay quienes dicen que tienen un efecto mayor nocivo hacia la salud? Esto, insisto, más allá de lo que pueda ser la afinidad ideológica que usted tenga con el gobierno venezolano, no es criticable. Yo no estoy hablando de... No estoy hablando de... Sí, lo estoy viendo porque tengo la imagen adelante. Ahora, mirá que no es que me contaron, yo lo vi, enorme. El mismo día que se moviliza la derecha, podríamos decir, hay una movilización del chavismo. Son enormes movilizaciones del chavismo. Cuando la movilización es pacífica, no hay ningún tipo de represión. Ahora, lo que se está desarrollando es que hay una derecha violentista. Yo vi calles cerradas por 3 personas con gomas y barricadas y 3 personas cuidando esa cuestión. Se dirigen, digamos, hacia edificios públicos, los pretenden ocupar, los pretenden, digamos, inclusive deteriorar e incendiar, como pasó en un tribunal de justicia que hay allá. Bueno, aquí también pasó. Nadie aquí va a cuestionar el derecho, por ejemplo, de las manifestaciones vinculadas a una institución que se llamaba La Solidaria, digamos, que desarrollaron una movilización. Ahora, cuando tiraron bombas incendiarias contra trabajadores que estaban trabajando de la construcción o pretendieron romper un local, bueno, eso ya está al margen de la ley. Sí, cuando fue la ocupación del Codicen por la Solidaria, es un edificio privado, tuvo otras connotaciones, hubo un incidente con un local del Partido Comunista, pero cuando fue la ocupación del Codicen, desde el PIT-CNT también y desde varios sindicatos se manifestó cierta preocupación por la desmedida utilización de la fuerza policial. Y era nada al lado de esto. A nosotros nunca nos gusta, sí, pero ojo al gol, porque a nosotros nunca nos gusta la represión. El problema que pero en este caso no la condena. Pero se está actuando como profecías autocumplidas. Eso es lo que yo te estoy explicando. Una cosa es una movilización pacífica. Otra cosa que en el marco de una movilización se ponga un alambre de columna a columna y fallezcan gente que anda que circula en moto, digamos, porque se degüellan frente a esa cuestión. Una cosa es una movilización pacífica, otra cosa es que se vaya, digamos, contra un edificio público y se lo pretenda prender fuego. Son dos cosas bien distintas. Yo vi el desarrollo pacífico, una movilización de la oposición sin ninguna represión. Ahora, si de allí, que han inclusive declarado ante la justicia que son, inclusive en algunos casos, pagos para generar esos hechos, digamos que luego se filman y salen por todos los medios de comunicación. Se salen de la movilización 150 personas y toman a pedradas un edificio público, es otra cosa, ¿no? Es decir, a mí el derecho de huelga no me da derecho a infringir la ley. Y en ese caso se autoriza, por ejemplo, o está permitido tirar gases lacrimógenos en un helicóptero. Te pongo un ejemplo, a diferencia de lo que sucede en muchos lugares, la guardia policial que actúa está desarmada, no tiene armas de fuego. Ahí se los ve disparando. Hay una imagen que pasa un poco desapercibida. Después está, y yo no me quiero meter en eso porque ahí sí está la subjetividad de la utilización política de uno y otro bando, donde yo realmente no quisiera entrar en mi rol de periodista. Ahora, es verdad que existen francotiradores que se paran en edificios apuntando. Han habido incidentes, por ejemplo, de representantes de, llamémosle, defensores del gobierno venezolano, que se paran en un puente y hay tiros con arma de fuego. El nivel de violencia que hay de uno y de otro lado para las características nuestras de Uruguay, hay muchas cosas allí que son incomprensibles. Son incluso sus propias singularidades. Y sí, también. Yo no estoy aquí defendiendo cada acto que establece el gobierno. A mí lo que me corresponde es ver un proceso histórico que tiene a los trabajadores también incluidos, que eso tiene que ver, digamos, con la ley que se generó, digamos, desde el punto de vista de los derechos laborales, y ante la contraofensiva del imperialismo, que es el mismo que está bombardeando Siria.
esto es lo que yo quiero ser absolutamente claro, que utiliza una institución como la OEA, digamos, que no se pronuncia sobre los crímenes en Paraguay, las desapariciones en México u otros elementos. Evidentemente que hay una planificación que apunta desde adentro y desde afuera a desestabilizar una democracia que ahora no más, sobre fines del 2018 hay elecciones presidenciales y el pueblo en forma soberana puede decir cuál es su presidente. Es decir, también es verdad que se había anunciado, se juntaron firmas para un revocatorio que no se terminó de cumplir, que se está pidiendo que se ponga un calendario electoral que no se termina de cumplir. También es verdad que hay dirigentes políticos presos, otros inhabilitados. Hay una cosa es que hayan dirigentes políticos presos. Y otros inhabilitados. Otra cosa es que haya delincuentes que a su vez ejercían el desarrollo político, porque yo quiero establecer, y en esto también la Central tiene una opinión clara en ese sentido, que las acciones del 2014, que se desarrollaron con este mismo formato, y si uno lee las recomendaciones tácticas del Comando Sur del Ejército Norteamericano, está allí escrito en febrero del 2016 todas las cosas que están pasando ahora. Yo no me como la pastilla con el imperialismo norteamericano, ni quiero ser responsable de cómo se generan hechos violentos por una derecha violenta que pretende justificar una intervención. Lo que sucedió en el año 2014 fue que por esas acciones murieron 45 personas. Entonces, por esa razón nosotros acompañamos un llamado a la paz, un llamado al diálogo, un llamado a que se establezcan y se arbitren en el marco de la Constitución, que es diferente a la nuestra. Hay 5 poderes allí, por ejemplo. Que se arbitren las soluciones más favorables para el pueblo venezolano, sin injerencia. Lo que nosotros defendemos es el derecho del pueblo a su autodeterminación y una salida no violenta de esa situación. No me lo contaron, yo vi las movilizaciones del chavismo, son enormes, ellos van identificados además, por eso algunas de las imágenes... Sí, también es verdad, no sé, tenemos las imágenes para compartir también. También es verdad que llegó Maduro, hizo una especie de caravana y la gente mismo terminó manifestándose contra el presidente. Ahí está, miren, en ese momento. Saludaba a Maduro y de repente existe... No sé si hay diferencias y malestar. Sí, hay un descontento popular. Ahora, mira, en teoría... Hay un descontento popular y un montón de gente que se manifiesta, que yo no creo que sean impulsados por el imperio, esa es mi opinión, pero ya entramos en el tema de la subjetividad. No creo que 1 millón de personas que vayan a manifestarse en las calles de Caracas sean porque están respondiendo a una orden del Comando Sur de los Estados Unidos. Seguramente deben estar descontentas con el gobierno. Yo no vi 1 millón de personas manifestándose en Caracas. Han habido manifestaciones. Yo no vi 1 millón de personas. Miles de personas. Yo vi, por lo menos mientras yo estuve, y además no estuve siempre en Caracas, claro. Te decía que estuve en la zona industrial, allá en la Guayana venezolana. Pero las veces que estuve allí, vi movilizaciones, una parte pacífica y otra directamente violenta, que para una ciudad de 6 millones son de bastante pequeña escala. Inclusive las movilizaciones chavistas, donde había hasta para usted las movilizaciones de la oposición en Venezuela son de poca escala. Y con respecto a una ciudad de 6 millones de habitantes, y sí, lo que yo vi, ¿no? No es que me contaron, yo anduve, yo vi, yo recorrí, y vi cómo trancan las calles, cuántos la trancan, y además vi como una cosa que empieza como pacífica, luego hay un llamado, bueno, vamos a ocupar el Tribunal de Justicia, tal cosa, tal otra, y bueno, obviamente que allí se producen hechos que nadie quiere, ¿no? Quiero avanzar. Yo tengo la misma opinión desde el principio. Se puede criticar mi punto de vista. Si hay algo que sí creo que hemos sido, es gente coherente. Claro, pero la coherencia, Marcelo, hemos conversado en reiteradas oportunidades. Uno puede tener cierta ideología, afinidad. Ahora, hay veces que los hechos se degeneran. Quizás el gobierno venezolano hoy está aplicando ciertas estrategias de represión coyunturales por la situación, por lo que sea, pero que no las aplicaba antes, o que no era la misma situación. Y eso capaz que decir, está mal que tiren gases lacrimógenos desde un helicóptero a personas que se están manifestando. Eso sería repudiable. ¿Lo qué? Para mí, si hubiera una represión contra una movilización pacífica, lo repudiaría del gobierno venezolano y de cualquiera. Yo te estoy diciendo que sucede otra cosa. Sí, está claro. Es decir, que una acción arranca como pacífica, no hay problema. Se desprenden 150, 200, 300, no importa cuántos, y desarrollan un hecho delictivo como ocupar un lugar público, prenderlo fuego, o generar hechos violentos. Bueno, eso ya, evidentemente... El método nuestro no es ese. Nosotros desarrollamos acciones pacíficas de principio a fin, ¿no? Se nos ha ido buena parte de la entrevista. Nosotros no defendemos cada acto del gobierno. Nosotros estamos en contra de una contraofensiva del imperialismo en América Latina
y de que hay toda una campaña mediática, por un lado, y a su vez institucional a través de un órgano que no nos representa, que hemos rechazado cuando expulsó a Cuba y lo seguimos rechazando como es la OEA, que está generando todo un cerco, que además justo coincide con el plan que es público, lo del Comando Sur, es buscar en internet qué dijo el Comando Sur sobre Venezuela, se están dando todas esas planificaciones. Entonces somos solidarios con el derecho del pueblo venezolano a su autodeterminación. Capaz que es hasta redundante preguntarlo. Obviamente, entiende Marcelo Abdala que en Venezuela hay una democracia plena. Yo creo que es una democracia agredida. Es una democracia agredida por esta injerencia, por esta intervención. ¿Pero no tiene ninguna responsabilidad del gobierno venezolano? Yo creo que sí. Tiene su responsabilidad. Ante la agresión. Pongamos que detrás está el imperio, el Comando Sur y no hay ninguna equivocación. Yo creo que sí, que hay muchos errores, que no me corresponden a mí establecerlos. A quien le corresponde en el marco de la Constitución es al propio pueblo venezolano. Yo repito, a fines del año que viene hay elecciones generales. Tiene que haber, así lo marca el plazo constitucional. Insisto que hubo firma buscando un referéndum revocatorio al cual se buscaron ciertas artilugios para... No me voy a meter en esos detalles. Algunos dicen que habían hasta muertos. Ya que mencionás el tema de la fecha de las elecciones generales... Claro, pero algunos dicen que hasta habían fallecido, que figuraban fallecidos hace tiempo, firmando, ¿no? Sí, yo no me quiero meter... Fueron controladas por el gobierno las firmas esas, que me imagino que el gobierno no es que no le habrá prestado atención a las firmas que había para ver si se llegaban o no. Yo no me quiero meter en esos detalles. Lo que sí sostengo es que en América Latina, en estas condiciones, no podemos acompañar ni una injerencia y mucho menos una intervención norteamericana. ¿Es un error o, como dijo Astori acá en esa silla, decir que en Venezuela hay un gobierno autoritario? ¿Que no funciona la democracia, que los poderes...? Yo defiendo el derecho... Desde el punto de vista hasta estratégicamente político. Yo defiendo el derecho a tener las más diversas opiniones políticas sobre lo que sucede en Venezuela. ¿No es verdad? Yo estuve allí invitado por la Central y estuve 7 días con una actividad muy intensa vinculada al quehacer sindical. También las observaciones que yo te estoy diciendo que hice pueden ser parciales también. Lo que no defiendo es el derecho, digamos, no defiendo la injerencia de instituciones en un marco de contraofensiva al imperialismo que pretenden justificar una intervención, la injerencia, digamos, de otros estados en los asuntos de otros, ¿no? La última, los 30 segundos, porque si no me sacan del aire. Porque me consta que en el PIT-CNT hubo personas que se sorprendieron por la dimensión de los dichos ante Nicolás Maduro y que quizás no se sintieron representados. Respeto mucho. Pero no se debió conversar en la previa, ya que se iba a hablar en nombre del PIT-CNT, tratar este asunto antes de lo que se iba a decir. Los compañeros del secretariado conocían todos los detalles de la agenda. Ni siquiera yo conocía que iba a estar invitado por la Central, digamos, en ese programa, digamos, del domingo. Yo respeto todas las opiniones. Lo cierto es que el martes de la semana que viene, que hay una reunión del secretariado, yo voy a colocar allí un informe completo de toda la actividad, mis opiniones, los puntos de vista que yo he tenido, lo que he considerado que está bien, lo que he considerado que está mal, y ahí el secretariado evaluará un informe completo de la actividad y resolverá. ¿Que considera que está mal de lo que vi? De lo que vio usted, no de lo que hizo o dijo. No, de todo, digamos, ¿no? Yo voy a rendir cuentas de todo y ahí creo que el organismo democráticamente resolverá. Marcelo Abdala, agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Un gusto grande, ¿eh? La pausa y seguimos con muchas más noticias.